Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio más allá del divorcio. Mi nombre es Adriana Niño y el día de hoy te voy a platicar acerca de 7 puntos que creo yo que son importantes, bueno, más bien, que hubieran sido súper importantes para mí si alguien me los hubiera compartido, porque cuando empezó todo mi proceso de separación o divorcio, pues hubo algunas cosas en las cuales yo no puse mucha atención o yo no consideré, que quizá acciones que no fueron muy asertivas y que creo que, si alguien me lo hubiera compartido, como yo que te los voy a enlistar ahorita, pues quizás las cosas hubieran sido diferentes, aunque el hubiera no existe, pero creo que, pues, esta información te puede ayudar. Entonces, pues, nuevamente te doy la bienvenida y comenzamos. Bueno, fíjate, la semana pasada yo estuve hablando acerca de las emociones y los sentimientos que se generaron en mí cuando se inició todo este proceso de separación o divorcio. Y una de los puntos que te quiero compartir el día de hoy es que es súper importante, o al menos así lo fue para mí, y creo que es algo que puedes considerar, es tener tu grupo de contención. ¿A qué me refiero? No solamente la familia apoya en estos casos, ¿sí? Sino también los amigos o las amigas, esa persona que tú con quien tú realmente confías, donde tú eres tú, ¿no? Donde no hay máscaras, donde no hay juicio, donde no hay crítica, o sea, donde genuinamente puedes ir y decir: "¿Sabes qué? Me siento así, la neta es que me está pasando esto", donde puedes expresar lo que realmente piensas y sientes, ¿no? Ah, porque con la familia lo puedes hacer y la verdad es que es un apoyo invaluable, al menos así lo fue para mí. O sea, mis hermanos, la familia de mi mamá, mis papás, obviamente, aunque estaban a distancia, pero siempre fueron mi apoyo. Y o sea, los amigos y las amigas, bueno, yo no tenía amigos en ese tiempo, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, cuando yo me caso, pues, los amigos varones que yo tenía, pues, no estaba como bien visto, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro tema. Pero sí había amigas que yo conocía desde, pues, desde antes de conocer al papá de mi hijo, desde que éramos solteras. Entonces, ahí fue donde yo me refugié, donde yo busqué ese apoyo también, ¿no? Y bueno, pues también tenía a mi psicólogo, que creo que eso es bueno, si lo puedes hacer y si, cuentas con los recursos económicos para hacerlo, pues también. Otro es, pues, si tú cuentas con algún guía espiritual, algún sacerdote o algún pastor en quien tú confíes, pues también te puedas acercar con ellos o un terapeuta, que no precisamente es un psicólogo, pero es alguien en que te puede acompañar en este proceso. Entonces, pues, esos serían los, digamos, las personas que pudieran estar acompañándote en este proceso. Déjame decirte algo ahorita que hablo del psicólogo. Cuando yo me separo, pues, la verdad es que mis finanzas estaban un poquito, si no es que mucho, muy mal. Entonces, pues, yo no contaba con muchos recursos para poder ir con un psicólogo, digamos que un psicólogo particular que me atendiera y etcétera, ¿no? Y yo encontré, en los dispensarios de Cáritas de Monterrey un apoyo invaluable. Obviamente me hicieron un estudio socioeconómico y dependiendo de cómo era mi situación, era el pago que yo hacía y yo veía al psicólogo cada semana. Te paso el tip, si acaso te sirve, pues puedes acudir. Hay en algunas parroquias y y ellos te pueden dar ese apoyo psicológico. Entonces, bueno, este es el aspecto número uno, grupo de contención, las diferentes personas que te pueden acompañar y que es súper importante que tú puedas tener alguna de ellas.
Muy bien. Bueno, el aspecto número 2 que yo considero que es importante y que en mi caso, pues sí lo apliqué por una parte, pero por otra parte no lo apliqué. Entonces, les comparto. Es la discreción. Pues la realidad es que no a todo mundo le importa genuinamente lo que te está pasando, ¿sí? O sea, esa es una realidad. Hay gente que se va a acercar o que se pudiera acercar contigo porque pues le importa realmente lo que está pasando, si te puede ayudar, si te puede echar una mano, eh, no sé. Pero también hay personas que solamente quieren saber por saber, ¿sí? A mí me pasó. Yo cuando empiezo a salir, ¿no? De mi burbuja, de mi aislamiento, que te platicaba la semana pasada, que fueron como 2 años y medio más o menos, pues, eh, había un grupo de personas con las que yo convivía y entonces, pues, nada más está de que te empiecen a preguntar tantito, que le rasquen tantito como para que tú agarres y que te vayas como hilo de media, ¿no? Y compartas todo lo que te pasa y que si te hizo, que si no te hizo, que si te dijo, que si no te dijo, que si actúa haciendo tal cosa o no. Y entonces la gente, pues, empieza: "Ay, ¿a poco? ¿Y en serio? ¿Y no? ¿Y cómo?". Y entonces, pues, tú, o sea, es como te dan cuerda y tú le sigues, ¿no? Sin embargo, después, pues, se usan esa información, pues, no de una manera muy sana o correcta, por así decirlo, y entonces luego lo que te está pasando anda en boca de todo mundo. A mí, de cierta forma, me pasó, o sea, hubo una persona en quien yo y le platiqué, o sea, digo, estábamos en una reunión, platico, y pues esa persona, la verdad es que luego fue y dijo, y ahí luego le agregó, y entonces realmente yo me sentí muy defraudada, pero al final de cuentas, pues fui yo la que cometió el error, porque pues yo, digamos que me sinceré con alguien que no merecía que yo lo hubiera hecho, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, donde sí fui súper discreta fue en mi trabajo. O sea, yo tenía poquito tiempo trabajando ahí y ellos no supieron cuando pasó la separación, todo lo que yo vivía al principio, o sea, supieron realmente hasta que yo inicié los trámites del divorcio y supieron porque yo iba a necesitar permiso, pues para salir a los juzgados, o para ver al abogado, o para llevar información o papelería, etcétera, ¿no? Y fue donde yo le dije: "¿Sabes qué? Está pasando esto, pues yo la verdad es que me gustaría, pues si me pueden apoyar por, pues, por lo que, todo lo que viene", y la verdad se portaron súper bien. Entonces, pues ahí jugó a mi favor, ¿no? Porque pues yo seguí cumpliendo con mi trabajo, fue muy difícil, sí, sin embargo, pues ahí, ahora sí que calladita, boca cerrada, como dicen, en boca cerrada no entran moscas, y entonces ahí, entonces, lo que yo te quiero compartir es que, pues es importante la discreción y más en este proceso, cuando te estás separando o te estás divorciando. Nunca sabes quién te está escuchando. Mi papá siempre me decía: "Aguas", porque nunca sabes quién pueda estar detrás de ti, al lado de ti, y tú ni cuenta te das, y estás hablando y estás diciendo cosas, y después, pues, todo eso pudiera, como te decía hace rato, jugar en contra tuya. Entonces, creo que, eh, primero hablamos del grupo de contención. Ahí es donde tú, si te quieres desahogar, lo puedes hacer con toda libertad. Pero, pues, evitemos, ¿no? Creo que, es una de las cosas que yo aprendí después, ¿no? Fue evitar la diarrea verbal. ¿Qué significa esto? Pues, querer hablar todo el tiempo de lo mismo, y de lo mismo, y lo que me pasó, y lo estás recordando, y lo estás recordando, y lo estás recordando. O sea, no a todo el mundo realmente le importa lo que te está pasando. Entonces, creo que aunque buscamos ese acompañamiento, ese consuelo, el que alguien, pues, empatice con lo que yo estoy sintiendo, pues, creo que hay que tener cuidado de a quién le contamos nuestras cosas. Bueno, y ya que hablamos de la discreción, pues hay un punto importante que yo te quiero compartir, que es el número 3 y se trata acerca de el cuidado de la información que le damos a nuestros hijos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues cuando yo estaba en este proceso en un principio, pues entre todas esas emociones también tenía coraje, no lo voy a negar.
había cosas que me daban mucha rabia, había otras que me daban mucho sentimiento y mucho coraje. Entonces, pues, lamentablemente cometí errores y entre ellos fue, pues, hablarle a mi hijo mal de su papá. Lo reconozco el día de hoy. En ese tiempo, y no es justificación, pero en ese tiempo yo no tenía las herramientas que tengo el día de hoy y que puedo entender en mi cabeza y en mi corazón también el daño que le puedo yo hacer a mi hijo hablándole mal de su papá, ¿no? Entonces, una de las cosas que te puedo compartir es cuidar mucho acerca de qué es lo que le decimos a los hijos de su papá o de su mamá. ¿Por qué? Porque pues al final el pleito o la situación que sea, pues es con uno, no con ellos, ¿no? O sea, los que nos divorciamos somos él y yo o ella y yo, pero no los hijos. Sí, ese es un lazo que nunca se va a romper, o sea, va a existir toda la vida de él y toda la vida de, ya sea de su papá o mía, vamos a estar, los tres tenemos un lazo muy grande. ¿No? Aparte, pues, ¿qué culpa pueden tener los hijos? O sea, aquí a la que, en este caso, la que decidió que fuera su papá, pues fui yo, ¿no? Porque yo lo escogí como mi esposo en aquel entonces. Entonces, pues la bronca es mía, ¿no? Y si yo tengo algún problema, ya sea con él o con ella, pues yo la tengo que resolver, pero pues los hijos no tienen por qué andar en medio, así como, anda, y dile a tu papá, y dile a tu papá que si esto no te voy a dejar que vayas con él. Y, o si tu papá no me da la pensión, pues entonces que se olvide de verte los fines de semana. No, o sea, la verdad es que esas cosas son totalmente innecesarias. Los hijos no tienen por qué pagar las consecuencias de nuestros actos y nuestras decisiones. Entonces, creo que la discreción con respecto a la información que le damos a los hijos es súper importante. ¿Qué otra cosa? Pues también, o sea, no le demos a los hijos feria de más, ¿sí? Yo el día de hoy, afortunadamente, pude enmendar situaciones que se fueron presentando cuando yo la verdad estaba muy herida y tenía, pues mi cabeza la traía toda hecha bolas, ¿sí? La vida y Dios me permitieron poder platicar con mi hijo, poner las cosas en paz, explicarle que pues sí me equivoqué, o sea, yo tuve que aceptar, bueno, no tuve, quise aceptar con él que pues a veces no fui tan asertiva como debía de haber sido, ¿no? Empática también, porque así como yo estaba sufriendo, pues él también está sufriendo o estaba sufriendo, ¿no? También vamos a hablar de ese tema más adelante. Pero bueno, pues esa es una de las cosas que creo, uno de los aspectos que creo que es súper importante considerar. O sea, buscar que el proceso sea lo menos doloroso para nuestros hijos. ¿Sí? Que nosotros busquemos tener esa paz con respecto a lo que están viviendo ellos, ¿sí? Y si a veces me imagino, bueno, más bien, perdón, me trabé. También fumarnos la pipa de la paz con el papá o la mamá, ¿no? Por el bien de nuestros hijos. Creo que esa parte es bien, bien, bien importante y a veces, pues no actuamos con sabiduría, ¿no? Y algo que a mí me dijeron es que por encima de cualquier cosa debe de estar el amor a los hijos. Entonces, bueno, te lo comparto. Y bueno, llegamos al punto número 4 que yo lo he denominado bajo perfil social. Y con esto yo me refiero a que, pues, sobre todo cuando estás en el proceso del divorcio, ¿sí? Pues procura no hacer cosas que pudieran malinterpretarse. Porque mira, si bien tú puedes decir, yo no estoy haciendo nada malo, porque era lo que yo decía, ¿no? Pues es que yo no estoy haciendo nada malo, papá, sobre todo cuando mi papá me dijo, a ver, todavía no estás divorciada, todavía estás casada, yo te sugiero que pues no andes en la fiesta o no salgas en la noche o etcétera, ¿no? Y yo a veces sí me enojaba con mi papá, lo tengo que reconocer, porque yo decía, Chihuahua, pues si no estoy haciendo nada malo, o sea, nada más estoy yendo a cenar o nada más, pues me estoy tratando de divertir un rato, o quiero ir a bailar, o me quiero juntar con mis amigas y mis amigos, ir al karaoke, no sé, hacer cosas que pues me sacaran un poquito de toda esa bruma que traía en mi cabeza. Pero pues la gente que te vea,
no se va a poner a reflexionar, mira, es que necesita un poquito de distracción. Sí, la gente que te vea dice, sí, pues como ya se separó, como ya, quién sabe si ya esté divorciada, no esté divorciada, pero mira, anda en la fiesta, sí, y más si es, pues es amiga o amigo del papá o de la mamá de tus hijos, pues ellos no se van a detener a preguntarte, oye, a ver, ¿y qué estás haciendo aquí? Sí, mira, qué bueno que te estás divirtiendo sanamente. No, no lo van a hacer, no, van a pensar inmediatamente mal de ti o te van a criticar o así. Entonces, lo que yo te puedo compartir es cuando yo estaba en mi etapa del juicio para el divorcio, yo la verdad es que, perdón, me quedé en mi casa. Incluso, pues yo les dije a mi grupo de amigas y amigos, les dije, ¿saben qué? Miren, por lo pronto ahorita, pues voy a evitar salir. O sea, a lo mejor llego, saludo un ratito y temprano me voy a mi casa. Porque como no sé lo que pueden estar pensando del otro lado, ¿sí? Lo que se puedan estar imaginando, o que quizá puedan ver las cosas desde otra óptica y otra perspectiva diferente a como yo lo veo. Entonces dije, pues, ¿para qué? ¿Para qué hago cosas buenas que parezcan malas? Entonces, eh, pues yo lo que te comparto es eso, en ese, sobre todo en ese proceso, creo que es súper importante cuidarse. Ya cuando se termine todo, ya hayas firmado el divorcio, pues ya cada quien hace con su vida lo que quiera, ¿no? Y ya lo que digan los demás, pues realmente no importa, ¿no? Porque al contrario, o sea, tú ya en tu cabeza sabes y tienes bien claro qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Entonces, pues bueno, te comparto, yo justamente durante ese proceso ya en el divorcio, pues procuré mejor estar como más reservadita, sí, dejar la fiesta, las saliditas, la pachanguita, como en hold, ¿no? En espera, y dije, pues ya cuando esto termine y pues veamos a ver cómo se comportan las cosas, pues ya Dios dirá. No, pero por lo pronto, pues mejor no hago nada malo, o más bien no hago nada bueno que pudiera parecer malo y pues ya, a otra cosa mariposa. Ujú. ¿Ok? Bueno, vamos en el aspecto número 5. ¿A qué se refiere el aspecto número 5? A que hagas un plan de gastos y, o sea, que cuides tus finanzas. Es súper importante. Yo en ese aspecto aprendí, porque cuando yo pues estaba viviendo con el papá de mi hijo, pues era así como, digamos que tienes quien te eche el hombro en un momento dado, pues que se te acabe la quincena, ¿no? Ay, pues ya no traigo dinero, entonces, oye, pues ya no traigo para la gasolina o ya no traigo para el súper, entonces hay como un apoyo entre los dos. Bueno, ese es el deber ser, ¿no? Eh, pero creo que pues de una u otra forma te confías un poquito. Entonces acá ya ahora, solo o sola, pues hay que tener bastante información con respecto a tus finanzas. ¿En qué gastas? ¿Cuánto tienes para? Primero, creo que es súper importante que te sientes y hagas más o menos un estimado de cuáles son tus gastos fijos y cuánto es lo que vas a tener para esos gastos imprevistos, ¿no? Y pues que si el fin de semana te quieres echar unos tacos o te quieres ir con tus amigas o si vas a llevar a los niños al cine o lo que sea, ¿no? Creo que es bien importante sentarte, hacer un Excel donde vienen todos los pagos que tú tienes y que luego te vas a la cuenta que tú tengas o al banco y ver, o sea, es cuánto tengo de fondo, cuánto me van a depositar este mes, cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, qué sí puedo, qué no puedo, porque aguas, ¿eh? O sea, la mercadotecnia está cañona y eso ay, compra a meses sin intereses o sí, yo me acuerdo que en aquellos ayeres había un dicho, ¿no? Porque pues mis finanzas estaban súper mal. Yo trabajaba medio tiempo, entonces pues mis ingresos eran muy limitados
Entonces, pues me acuerdo que una amiga dice, el que nada debe, nada tiene, pero no, o sea, no se trata de deber, se trata de que tú te sientas tranquila o tranquilo y en paz y sepas, tengas conocimiento de con cuánto dinero cuentas y para qué es ese dinero que tú estás recibiendo. Otra cosa que me dijeron y que últimamente he escuchado en una serie que estoy viendo en Netflix es, no le quites la piel al oso antes de cazarlo. ¿A qué se refiere esto? No te gastes el dinero que no tienes. Y si tú estás en una tanda o estás ahorrando algo o sabes que eh, a final de tal tiempo vas a recibir un dinerito, o sea, pues no te lo gastes con anticipación, mejor espérate que llegue y entonces te sientas y dices, ok, ya lo tengo, ahora sí, ¿qué voy a hacer con él? Sí, no te lo gastes antes de que llegue, porque si no, es, así vas a estar después y te vas a embroncar más económicamente hablando. Entonces, aquí lo que yo puse fue revisar las finanzas, hacer un plan de gastos y también un plan de ahorro. Si tú crees que no puedes ahorrar mucho, porque pues también a veces ganamos lo justo, ¿no? Y dices tú, es que no me queda para ahorrar, pero si al final del mes te quedan 200 pesos, pues guárdalos, o sea, ten tu cajita y donde vayas ahí echándole un sobrecito. De verdad, fue una de las formas que yo encontré en, para poder ahorrar, o sea, como para de una u otra forma obligarme a ahorrar. Obviamente no lo pude hacer desde un principio porque pues al principio estaba muy limitada, pero ya después de que fue, empecé a como agarrar así ese ritmo de, ok, ya bueno, ya sé cuánto recibo, ya sé cuántos son mis gastos fijos, pues ya recibo un poquito más, incluso yo tuve que cambiar de trabajo. Sí, porque pues ya cuando se dio lo del divorcio, pues ahora sí ya mi reina solita, ahora sí iba solita, obviamente pues había una pensión que yo recibía para mi hijo, pero pues era para él, para su comida, para sus necesidades, pero pues para mis gustos, ahora sí que pues yo a trabajar para ellos, ¿no? Entonces, hasta en eso, o sea, quieres comprar algo o tienes el deseo de, no sé, una bolsa o simplemente cambiar de coche, porque a lo mejor te está dando problemas el coche que estás teniendo, no sé, o sea, de verdad, y si quieres, con mucho gusto yo te puedo compartir un Excel que yo tengo ya muchos años utilizando y que me da un reflejo de cuánto estoy gastando, en qué estoy gastando y la verdad es que ha sido muy útil. O sea, me ha permitido poder ir adquiriendo cosas porque ya tengo una visión de lo que recibo y lo que invierto en mi bienestar y en vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro de los aspectos importantes. Bueno, vamos en el aspecto número 6 y yo lo he denominado conoce acerca de tu proceso legal de divorcio. Incluso en la separación también hay cosas que hay que considerar legalmente hablando. Aquí es súper importante, número uno, que tú te sientas a gusto con el abogado o la abogada que esté llevando tu proceso. Si tú no estás convencida o convencido de que esa persona está buscando tu bienestar, pues tienes todo el derecho de decir, sabes qué, muchas gracias, pero prefiero mejor que alguien más me apoye. Yo, pues como lo he dicho, mis finanzas estaban bastante golpeadas en un principio, que yo recurrí a la Defensoría de Oficio aquí en el estado de Nuevo León y la verdad es que me fue muy bien. Sí pudiera ser un proceso un poquito más tardado de lo normal, porque pues bueno, no soy la única, o sea, no es que llego, pásele señora, sí, usted, sí, mañana le damos todo. Y no, o sea, pues ahí es, tome su número, tome asiento y espérese a que la atiendan. Entonces ahí es con mucha paciencia, pero pues la verdad es que sí te ahorras una lana. Entonces también si tú estás pasando por un proceso donde tu economía no está muy fortalecida, pues puedes echar mano de eso, de la Defensoría de Oficio de tu estado. Y eh, yo no me quedaba con ninguna duda. Eso es súper importante. Cualquier cosa que tú quieras saber acerca de tu proceso, pregúntala.
Acuérdate, no hay pregunta tonta, ¿sí? Y más en algo tan importante como esto. También entender que puedes llevar procesos separados. ¿A qué me refiero? Que tu divorcio es un proceso. Lo que viene siendo la pensión alimenticia puede ser otro proceso. Y así puedes tú preguntar, creo que también la convivencia se puede llevar como otro proceso. Entonces, eh, pero sí, por ejemplo, yo me divorcié, pero nosotros nunca firmamos un acuerdo de pensión porque yo apelé a la buena voluntad del papá de mi hijo y la realidad es que hasta el día de hoy, pues ha cumplido. Entonces, yo fui muy afortunada, pero también he escuchado acerca de casos en donde pues no se cumple con eso de la pensión, ¿no? Eh, También saber, o sea, si tú vas a solicitar pensión alimenticia, pues o sea, tienes que asegurarte que o sea, el papá o la mamá de tus hijos, pues tengan un aval para que en el momento dado de que tú no recibas la pensión, creo que pues ahí le puedes decir al abogado, a la abogada, y ellos pueden solicitar que el aval se haga responsable. Eso sí lo supe, afortunadamente yo nunca necesité de eso, pero, o sea, aquí lo importante, porque acuérdate, en este caso la pensión alimenticia es un derecho de los hijos, o sea, no es un lujo, ¿no? Entonces, eh, yo era una de las cosas que le decía al papá de mi hijo, o sea, no me estás dando a mí, ¿sí? Es para mi hijo, ¿sí? Para que él tenga donde vivir, tenga que comer, eh, y bueno, pues ya, obviamente ya después cuando se firmó el divorcio, y que apelamos a la buena voluntad. Incluso el secretario del juez que nos atendió cuando se finiquitó más bien, cuando se hizo la disolución matrimonial, que me da mucha risa esa palabra, pero así lo dijo. Eh, pues ahí él nos explicó y le explicó a él, pues que tenía, pues él una obligación con el niño, pues de la pensión alimenticia, etcétera, y pues también de las responsabilidades que cada uno de nosotros conlleva, o sea, vaya, que ahí estaba adquiriendo. Entonces, bueno, es súper importante que cualquier aspecto que tú tengas duda, lo preguntes. No te quedes con, o sea, que, ay, no, es que a lo mejor, ¿qué va a pensar si le pregunto esto? ¿O qué va a decir? Pues no importa lo que piense y lo que diga. O sea, al final, si estás pagando por un abogado, más aún, ¿no? Si yo, que pues acudí a la Defensoría de Oficio, aún así nunca me quedé con la duda de nada, ¿no? Ahí lo único es que pues todas las copias y los trámites que tengan un costo tú lo tienes que pagar, pero todo lo demás, la verdad es que en este caso el Estado pues te ayuda y te apoya. Y yo, cuando me han preguntado, que se ha acercado gente que yo he conocido pues alrededor de estos 10 años, que yo tengo acompañando a personas que pasan por este proceso y que me dicen, oye, es que pues no tengo para un abogado, pero pues me quiero, no sé si tú conoces un abogado barato, así. Yo sí les digo, pues vayan ahí, ¿no? Porque la verdad es que mi experiencia fue buena, y creo que hay que echar mano de lo que también como ciudadanos podemos, de los servicios que nos da el gobierno y que como ciudadanos podemos nosotros acudir. Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que yo te puedo decir con respecto a este tema. Y bueno, pues ya llegamos a la última parte de este video y el séptimo aspecto que yo creo que es importante considerar en todo este proceso que estás viviendo es que te tomes tiempo para ti, que te aísles un poquito, que de repente te salgas como de todo ese bullicio, de toda esa eh, todo lo que estás viviendo, ¿sí? A lo mejor algunas personas puedan decir, oye, es que, ay, es súper complicado porque pues tengo niños chiquitos, ¿cómo le voy a hacer? No importa, mira, una de las cosas que yo encontré súper relajantes y que me ayudó mucho era la hora del baño, ¿sí? O sea, quizá tardarme unos 10 minutitos más, pero
relajarme así debajo del agua, del chorro del agua y sentirlo y así como aquí me desahogo. Incluso había momentos en que yo me ponía a llorar en la ducha y no está mal, porque es una manera de que salga todo eso que estás sintiendo. Eso. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues irme a comprar un helado, ¿sí? Que este fin de semana los niños se van a ir con su papá. Pues le hablo a alguna amiga y le digo: "Oye, vámonos a tomar un café", ¿sí? O simplemente me voy al centro comercial, pues, a dar la vuelta. No necesito precisamente comprar, quizá nada más ver, me pruebo los zapatos, la ropa, no sé, o sea, como salirme de esa rutina que me puede abrumar y que me puede hacer sentir y que de repente, pues, me baje el ánimo, pues, hacer cosas también para que, pues, me levanten el ánimo. Eh, Hay podcasts que te pueden ayudar, ver Netflix o simplemente aquí en YouTube hay muchos videos que son divertidos. ¿Sabes a mí que me encanta ver? En Instagram o en TikTok los videos de chistes. A veces yo solo estoy riéndome, ¿no? Y mi hijo viene y me dice: "Mamá, ¿pero por qué te ríes de eso? Es tonto". No importa, me da risa. Eso, la risa genera endorfinas y las endorfinas me hacen sentir mejor, ¿sí? El ejercicio también genera endorfinas y nos hace sentir mejor. Hasta salir nomás a tomar tantito sol me puede hacer sentir mejor. Entonces, busca un espacio, alguna actividad que te ayude a elevar tu estado de ánimo, ¿sí? Piensa en ti, no te dejes al último. Creo que es súper importante que yo cuide de mí, y más en este proceso que estoy viviendo, ¿sí? Si yo fuera tú, yo cuidaría mucho más de mí. No lo hice en los primeros 2 años y medio. De hecho, mi aspecto era como gris, o sea, siempre traía una cebolla en la cabeza, o sea, traía un chongo, pues, mi ropa muy plain, o sea, usaba uniforme donde trabajaba, entonces siempre andaba con el uniforme. Pero ya cuando hubo ese despertar en mí, o sea, hasta la gente me decía: "Oye, es que te ves como con luz, con brillo, te ves contenta". Pues sí, porque empecé a hacer cosas que me ayudaban a elevar mi estado de ánimo. Entonces, eh, igual, si necesitas acompañamiento, pues con todo gusto me puedes mandar un mensaje y tengo la experiencia de 10 años acompañando a personas en este proceso. Entonces, con mucho gusto te puedo acompañar también y pues, podemos ir descubriendo qué cosas son las que te gusta hacer, qué cosas disfrutas y volver a retomar todo eso. Bailar, simplemente bailar, ¿sí? Pones música y te pones a bailar y eso va a elevar tu estado de ánimo. Entonces, pues, bueno, estos fueron 7 aspectos que yo creo que son súper importantes para que los consideres en este proceso. Si tú tienes algún comentario, alguna duda, con todo gusto me puedes escribir, me mandas un mensaje. Acuérdate, estamos en TikTok, estamos en Instagram, por ahí también subo algunos posts y el propósito de esto es que, pues, no te sientas solo, no te sientas sola, ¿ok? Aquí nos vamos a estar acompañando y bueno, pues, eh, ya para finalizar, te quiero platicar que, pues, a mí lo que mucho me ayudó, los domingos sobre todo, que eran los días un poquito más difíciles para mí, iba a misa. Sí, yo me acerqué mucho a Dios y disfrutaba escuchar, eh, pues, el sermón, ¿no? La reflexión del sacerdote, y poco a poco eso empezó a generar en mí esas ganas de salir adelante, de tener esperanza, tener fe y creer firmemente que mi proceso y mi situación no eran permanentes, ¿sí? Que esto también iba a pasar y que yo iba a volver a ver la luz y iba a volver a sonreír y me iba a volver a sentir bien. Entonces, pues no pierdas la fe, no pierdas el ánimo, no estás solo, no estás sola y la idea es crear una comunidad que nos podamos apoyar, ¿ok?
Te agradezco mucho tu atención. Recuerda, mi nombre es Adriana Niño y pues suscríbete, dale like, ¿sí? Y pues recomiéndanos, ¿sí? Si esto te ayudó, pues que le pueda ayudar a alguien más. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo programa.